Hola, bienvenidos. Mi nombre es Silvia Avanzo, soy una de las profesoras de Máster D. En esta clase de hoy vamos a hablar de los accidentes del terreno. Si tenéis cualquier duda a lo largo de la explicación o en una visualización posterior, podéis dejarlas en el chat de este canal o nos las podéis comentar a través de la mensajería del campus virtual. Los objetivos de esta clase son que seamos capaces de definir los principales accidentes que nos podemos encontrar en el terreno y en un mapa en el que tengamos curvas de nivel que sepamos reconocer estos accidentes topográficos. Vamos a comenzar con las formas más simples, que es el saliente y el entrante. Un saliente, de forma intuitiva, todos sabemos que es una superficie que sobresale. De una manera más técnica, en un saliente, las curvas de nivel de menor altitud envuelven a las de mayor altitud. Vamos a ir viendo esto con un dibujo, vamos a verlo poco a poco. En este dibujo que tenemos aquí, tenemos una montaña, vemos que aquí tenemos la superficie de una montaña. Si esta montaña la vamos partiendo con unos planos imaginarios, la partimos por las curvas de nivel. Las curvas de nivel es importante que tengáis claro que son unas curvas imaginarias que unen los puntos que están a la misma altitud. En este caso, esta montaña que tenemos, que representa un saliente, tenemos la curva de nivel del 60, la curva de nivel del 70, del 80 y del 90. Entonces, estas curvas de nivel imaginarias son las que desplazamos, las que pasamos a nuestro mapa. Entonces, en el mapa, cuando lo vemos en un mapa, lo vemos en dos dimensiones, nuestro saliente, vemos que las curvas de nivel de menor altura, en este caso la de 60, abrazaría a la del 70, la del 70 a la del 80 y la del 80 a la del 90. Entonces, siempre que veáis en un mapa unas curvas de nivel y que las curvas de nivel de menor altura envuelven a las de mayor altitud, estaremos viendo un saliente. En todos los salientes existe una divisoria de aguas. Esta divisoria de aguas es la línea del terreno que separa las aguas hacia una y otra ladera. Esta divisoria de aguas está formada por los puntos de mayor altura del saliente. Entonces, si nosotros tenemos aquí en nuestro dibujo nuestra montaña y a esta montaña le cae una gota de agua, imaginaros en esta parte de aquí de nuestro saliente, esta agua se derivaría hacia este lado de la divisoria de aguas. En cambio, si la gota de agua cae en esta parte, se derivaría hacia este lado de nuestra divisoria de aguas. Eso es lo que es una divisoria de aguas. Es una línea imaginaria del terreno que separa las aguas hacia una y otro lado de la ladera. Es una línea imaginaria que en los mapas no os aparecerá reflejada, esta divisoria de aguas. Vamos a continuar con la siguiente forma, con el siguiente accidente del terreno básico, que es el entrante. El entrante sería lo opuesto al saliente. En un entrante, las curvas de nivel de mayor altura envuelven a las de menor altura. Aquí vemos el dibujo de un entrante. Aquí tenemos nuestro entrante. Esta parte que tenemos aquí sería el terreno. Entonces, lo mismo en nuestro entrante, seccionamos nuestro entrante con unos planos imaginarios que son los que nos van a dar las curvas de nivel. Estas curvas imaginarias en las cuales están todos los puntos de nuestro entrante que tienen la misma altura. Pasamos estas curvas de nivel, las pasamos al plano y aquí ya vemos que las curvas de nivel de mayor altura envuelven a las de menor altura. En los entrantes siempre tenemos las vaguadas. Las vaguadas son las líneas de terreno que reciben las aguas de las dos laderas. Están formadas por los puntos de menor altura de un entrante. Si tuviéramos una línea de agua o un río, este siempre iría por la vaguada. Si la vaguada es muy encajonada y es muy profunda, la conocemos con el nombre de barranco. Una vez que ya tenemos claros los dos tipos, los salientes y los entrantes, vamos a pasar con una serie de accidentes del terreno un poquito más complejos. El primero que vamos a ver es el mogote. El mogote es simplemente como una pequeña montañita, es una pequeña elevación del terreno. Si nos fijamos en las curvas de nivel, aquí tenemos la del 20, el 30. Hemos dicho que cuando las curvas de nivel menores son las que abrazan a las curvas de nivel las curvas de nivel menores son las que abrazan a las curvas de nivel mayores, estamos en un saliente. Entonces, un mogote es una unión de dos salientes opuestos. Esto es lo que es un mogote, es una pequeña elevación del terreno.
¿Cómo puede ser este mogote? Si es alargado, lo conocemos con el nombre de loma. Si el terreno es abrupto y las laderas tienen gran pendiente, entonces se conoce con el nombre de cerro. Y si lo encontramos aislado en un terreno, entonces lo conocemos como otero. Es importante que conozcáis estos nombres, loma, cerro, otero, porque os lo pueden preguntar en algún examen de vuestra oposición. Vamos a continuar. Una vez que conocemos el mogote, que hemos dicho que es una pequeña elevación del terreno, vamos a ver su accidente del terreno opuesto, digamos que sería la hoya. La hoya es una depresión del terreno respecto a lo que lo rodea. Esta hoya puede ser que tenga o no tenga agua. La hoya es la unión de dos entrantes opuestos. En el caso de que tenga agua de forma permanente, se le conoce con el nombre de laguna, lago o charca. Y si tiene agua de forma permanente en una zona de montaña, se conoce con el nombre de un ibón. Vamos a continuar. Otra forma más, digamos que es una mezcla de todo lo que hemos visto anteriormente, son los collados. Un collado es la unión de dos entrantes y de dos salientes. Aquí en el dibujo tenemos dos salientes, que serían los dos salientes de las montañas, y tenemos dos entrantes, uno estaría por aquí y el otro entrante estaría en el lado opuesto del dibujo, que en este caso no lo vemos, pero aquí en las curvas de nivel sí que veríamos que aquí tenemos el otro entrante y nuestros dos salientes, que serían de las dos montañas. Entonces, el punto de unión entre los dos entrantes y los dos salientes lo conocemos como collado. Sería en el mapa este puntito de aquí, el collado. Si por estas laderas discurriera agua, la vaguada por la que discurriría el agua sería esta línea que tenemos representada en azul en nuestro plano. Por ahí sería por donde discurriría el agua, por esa vaguada. En el caso de que un collado sea largo y estrecho, lo conocemos con el nombre de garganta. Y en el caso de que sean profundos y de laderas con mucha pendiente o escarpadas, se conoce con el nombre de desfiladero. Y ya por último, si el collado es de fácil acceso, se conoce con el nombre de puerto. Seguro que alguna vez habéis ido con el coche por una montaña y habéis subido a algún puerto de montaña. Pues si en un futuro yo recomiendo que cuando vayáis por la montaña os vayáis fijando cuando paséis, por ejemplo, por un puerto e intentéis identificar lo que son los dos salientes y los dos entrantes del paisaje que estáis viendo, para que pongáis en práctica esta teoría que estamos viendo en esta clase. Vamos a continuar. Ahora ya vamos a ver el resto de definiciones. Empezamos con la definición de monte. Un monte es una elevación del terreno respecto a lo que lo rodea. Digamos que un monte sería como un mogote, pero de mayor entidad. Un monte tiene una mayor elevación sobre el terreno. La parte más alta de este monte es lo que conocemos como cima o cumbre. Si nos encontramos con un monte alargado, entonces se conoce como cresta. Y si es ancho y plano, entonces se conoce como meseta. Estamos hablando de las partes superiores. Si la parte superior del monte es puntiaguda, la conocemos como pico. Una vez que hemos visto el monte, pasamos a la montaña. La montaña ya es una gran elevación y una montaña está formada por un grupo de montes. Así que tenemos el mogote como una pequeña elevación, el monte una elevación más considerable y por último la montaña, que ya sería una gran elevación. Después tenemos el macizo, que es una agrupación de montañas que pueden ramificar en todas las direcciones y si ramifican solo en una dirección, entonces este macizo se conoce como sierra. Y también tenemos la cordillera, que es una sucesión de sierras. Como veis, todos estos términos están relacionados entre ellos. Vemos que el monte es una gran elevación, un grupo de montes es una montaña, una agrupación de montañas es un macizo, si el macizo está en una dirección se conoce como sierra y una sucesión de sierras es lo que conocemos como una cordillera. Vamos a continuar con más accidentes del terreno. También nos podemos encontrar con un río. Todos sabemos que un río es una corriente de agua.
Si tiene poca importancia, la conocemos como arroyo, y si tiene agua solo en la época de lluvias y baja de una forma muy turbulenta, la conocemos como torrente. Si yo os pregunto un río por dónde iría, si os pregunto si un río va por una vaguada o por una divisoria de aguas, ¿por dónde me contestaríais? Como hemos ido viendo, el río siempre va a discurrir por la parte más baja, discurriría por una vaguada, ¿vale? Continuamos con el término confluencia. La confluencia es el punto de unión entre dos cursos de agua. Esto es a lo que denominamos confluencia. El punto de unión entre el río con el mar se llama desembocadura. Ahora vemos otro término, la ladera. La ladera es la superficie que une una divisoria con una vaguada. Si tenemos una montaña que va bajando, entonces tenemos aquí nuestra divisoria y aquí nuestra vaguada. Entonces, lo que sería la parte de aquí, lo que sería toda esta superficie, es lo que conocemos como ladera. Y por último tenemos el valle, que es un terreno comprendido entre dos grandes divisorias. Normalmente, por dentro de un valle discurre un río. ¿Vale? Ahora que ya hemos visto todas las definiciones de todos los accidentes del terreno, aquí os he puesto un pequeño ejercicio. Aquí vemos una serie de curvas de nivel y os invito a que intentéis detectar qué accidentes del terreno tenemos aquí, se representan aquí. Aquí tenemos nuestras curvas de nivel del 20, no sé si lo veis bien, 20, 40, 60, 80, 100 y 120. Entonces observamos que tenemos 3 salientes y un entrante. Los salientes son en los que las curvas de nivel de menor altitud envuelven a las de mayor altitud. Aquí tendríamos un saliente, otro saliente y otro saliente. ¿Y el entrante dónde estaría situado? El entrante sería toda esta parte de aquí. Y si os pregunto que en esta figura, en estas curvas de nivel, ¿dónde está la cima? ¿Dónde está la parte más alta de esta imagen? ¿Qué es lo que me contestaríais? Pues espero que me contestarais que es esta parte de aquí. La curva de nivel de 120 sería la cima de esta montaña que estamos viendo en este dibujo. Bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. Espero que con esta clase os hayan quedado más claros términos como entrante, saliente, mogote, olla, todos estos términos que hemos ido viendo, y os animo a que cuando reviséis, a que cuando veáis un plano con curvas de nivel, os vayáis fijando en estas curvas de nivel e intentéis ver qué accidentes del terreno están representados ahí. Muchas gracias a todos por visualizar la clase y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta luego.